Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Buenas tardes, estimados estudiantes. Antes que nada de iniciar con la explicación del módulo de evaluación de proyectos, les pido mil disculpas por el retraso. Fue un lapsus personal que tuve. Realmente yo estaba convencida que la tutoría era mucho más tarde. Mil disculpas por la espera. Dentro de evaluación de proyectos vamos a iniciar con la explicación primero de diferentes temáticas, como qué es un proyecto, cuáles son las fases de qué es la diferencia de un proyecto social, cuáles son las formas de evaluar este proyecto social, cómo se diagnostica primero, la evaluación es antes, el seguimiento, el monitoreo del proyecto y la evaluación final, terminado el proyecto. Eso como una sección dentro de la exposición de este módulo. Otro punto que vamos a tratar es la evaluación a distancia y también algunas recomendaciones para la evaluación presencial. Vamos a comenzar primero con las recomendaciones para la evaluación a distancia. Dentro de la evaluación a distancia ustedes tienen tres tipos de preguntas, unas que son de contextualización, las siguientes que son de comprensión y finalmente las de asimilación. Dentro de las preguntas de contextualización están enmarcadas dentro del primer capítulo, casi las 90 primeras hojas. Muchos de ustedes me han escrito y me han preguntado, bueno, ¿cómo contestamos esta pregunta? Realmente como una recomendación les puedo sugerir que sea de la forma más sintética posible, que sea muy puntual, tratando, por ejemplo, de hacer un diagrama, una tabla de doble entrada en el que en una de las columnas se encuentre, por ejemplo, qué son los indicadores, cuáles son los objetivos, las características, cosas muy generales, y finalmente en la otra columna o en la otra celda contigua una breve explicación. Con esto tratamos de evitar que sea una réplica textual del texto. Yo compartí con ustedes el módulo también de didáctica por disciplinas y muchos de ustedes tenían la tendencia de copiar muchas partes del texto y no analizaban lo que estaban poniendo y hacían unos trabajos muy voluminosos de 70, 80 hojas. No requerimos volumen, lo que requerimos es calidad. Entonces, cada uno de los ítems que vayan a colocar sobre indicadores, diferentes tipos de indicadores, objetivos, el seguimiento, qué es, en qué consiste, variables, por ejemplo, muy puntuales, muy concretas, tratando de que sea lo más objetivo posible, pero sin descuidar lo esencial. Eso para resolver la primera pregunta. Dentro de la segunda pregunta de comprensión se les había solicitado que mediante un FODA determinaran 3 proyectos. Para esta segunda pregunta ustedes van a considerar 2 aspectos. No es necesario que ustedes elaboren un FODA, pueden conseguir un FODA de una institución educativa. Además, elaborar un FODA es bastante complejo porque hay algunas variables que tienen que considerar. Varios de ustedes me han comentado que no saben elaborar un FODA, pero esencialmente un FODA es un análisis diagnóstico que se realiza de una institución en el cual se establecen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Teniendo en cuenta lo siguiente, tanto fortalezas como debilidades son internas a la institución educativa o a la institución en sí general, y las oportunidades y amenazas son externas a la institución o a la organización en la que se encuentre. En este caso, por ejemplo, varios de ustedes me habían comentado, por ejemplo, incluían a los padres de familia, por ejemplo, como una amenaza. Los padres de familia dentro de una institución educativa no son externos a la institución educativa, son parte de la institución educativa, de la comunidad educativa, más bien dicho, no de la institución. Entonces, habría que ver bien cómo lo diferencian, cómo trabajan con eso. Entonces, es preferible que se remitan a uno que ya está establecido. Después de que ustedes consigan o tengan un FODA, van a centrarse principalmente en las debilidades. A raíz de las debilidades van a determinar cuáles son los problemas que se encuentran en esta institución. De estas debilidades vamos a derivar los problemas a trabajar.
Para esto nos vamos a ayudar sobre todo en la fase de ex antes del texto, más o menos aparece en el segundo capítulo, segundo o tercer capítulo, por la página 110 aproximadamente. Ustedes van a encontrar qué se hace antes de realizar un proyecto educativo, en qué cosas tenemos que ver, cómo determinamos cuál es el problema generador o el problema matriz que nosotros poseemos. Entonces es esencial que nosotros leamos a profundidad de eso. Aparte de eso, en la exposición vamos a ir trabajando sobre todo en esta sección para que ustedes puedan determinar esos proyectos. No es necesario que lo desarrollen, solamente vamos a detectar los problemas a trabajar dentro de esa institución. Y la última pregunta es en sí un diseño de proyecto con todos los elementos correspondientes. Eso con respecto a la evaluación a distancia. ¿Qué vamos a hacer para la evaluación presencial? Como una recomendación. Dentro de la evaluación presencial están tomados ciertos conceptos básicos y elementales que debemos manejar dentro de la evaluación de proyectos. Por ejemplo, que es un indicador, que es una variable, que es cuando hablamos un indicador de impacto, un indicador de proceso, un indicador de producto, que eso ustedes ya lo han venido trabajando dentro de su trabajo a distancia. Otro de los puntos que vamos a trabajar es, mediante un ejemplo cualquiera, desarrollar un proyecto. Para eso es necesario que ustedes sí conozcan cómo es la metodología de trabajo de un proyecto, cómo se lo evalúa. Es claro y es esencial que ustedes necesitan conocer a cabalidad todo el proceso, porque ustedes no conocen qué tipo de proyecto se les va a presentar, qué tipo de proyecto social, en qué fase de proyecto social, con qué parámetros se va a evaluar. Entonces, como una recomendación, es necesario que ustedes estén muy claros dentro de la evaluación de proyecto. Ahora sí, iniciemos con ¿qué es un proyecto? Etimológicamente, un proyecto se define, primero viene del latín proyectus, es decir, principio de ejecución, plan. Un proyecto que va a algo podría definirse como un conjunto de actividades coordinadas, relacionadas, que buscan cumplir un objetivo específico. ¿Qué se diferencia con un proyecto social? Realmente la diferencia es mínima. Nada más que el proyecto social busca una asignación de recursos mínima, aunque sea, que a través de un conjunto integrado de actividades vaya a transformar esa parcela de realidad, disminuyendo o eliminando por completo un problema determinado. Dentro del proyecto social vamos a encontrar que persiguen resolver cierto tipo de objetivos. Estos pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y utilizar distintas estrategias de intervención. Por ejemplo, nosotros podemos en este tipo de proyectos trabajar la pobreza desde diferentes ámbitos o subir, por ejemplo, el rendimiento académico de nuestros alumnos desde distintas posiciones, trabajar en desarrollo de valores, pero ¿cómo lo enfocamos? Puedo trabajarlo desde los padres de familia, con los profesores, directamente con los alumnos, con los tres. A eso se refiere el definir el problema y a ver con qué tipo de población yo voy a trabajar. ¿Cuáles son las condiciones que debería tener un proyecto social? Primero, deberíamos tener que identificar la población objetivo en la que ésta se va a destinar el proyecto, es decir, especificar cuantitativamente el problema que debemos tener antes de iniciar el proyecto. Como segundo factor que tenemos que identificar o que definir es especificar la localización espacial de los beneficiarios, o sea, nosotros tenemos que decir en qué momento estos beneficiarios van a intervenir, si es que están con proyectos, por ejemplo, este tipo de proyectos los va a afectar directamente o indirectamente, ¿cómo lo vamos a abordar? Y finalmente, establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. Tenemos que tener en cuenta que un proyecto no puede ser un trabajo continuo, o sea, un proyecto no puede durar 10 años, 12 años o en un término indefinido. No, el proyecto tiene un comienzo, tiene un fin determinado. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades que vamos a satisfacer. Cuando una necesidad ha sido satisfecha, ese proyecto debería cerrarse y tal vez no eliminarse, pero sí tomar una nueva dirección, y esto nos generaría otro nuevo proyecto.
Tenemos entonces nosotros que relacionar que existe una relación totalmente directa, que son, podemos decir, caras de la misma moneda, la evaluación de un proyecto con la elaboración de un proyecto. Porque yo, a medida que voy evaluando ciertos factores, voy generando posibles proyectos y viceversa. El proyecto no puedo mantenerlo sin una constante evaluación. ¿Qué es entonces una evaluación de proyectos sociales? Es una actividad programada de reflexión sobre la acción que se lleva a cabo, mediante, por ejemplo, un procedimiento sistemático, sea esto de recolección de datos, análisis de información, interpretación y comparación contra parámetros definidos. Un problema social tiene que tener claramente definidos los objetivos. Los problemas sociales se definen realmente como una carencia o un déficit existente en un grupo poblacional. Es por eso que, por ejemplo, yo no me estoy centrando simplemente a una evaluación de proyectos educativos, no, porque lo social abarca lo educativo. Entonces, se constituye dentro de una institución educativa, podemos generar una brecha entre la misma sociedad o realizar algún cambio para la sociedad. Entonces, debemos considerar esto, no queremos separarnos de un problema social con un problema educativo, no, sino más bien el problema social abarca el problema educativo y consideramos que estos problemas son situaciones observables empíricamente que requieren el análisis científico y técnico. O sea, no debemos fundamentarnos en meras suposiciones o creencias, por decir, nosotros creemos que los estudiantes tienen una carencia de valores, o nosotros creemos o suponemos que tienen un bajo rendimiento académico, o que tienen problemas familiares. Realmente no, tenemos que investigar y hacer un análisis científico para detectar si existe esta carencia o esta necesidad o este déficit para poder trabajar. Los valores que alcanzan los indicadores son las variables del problema y al momento de su identificación generamos una cierta línea base del proyecto. Es deseable que la identificación y caracterización de técnicas de los problemas sociales sean equivalentes a las demandas efectivas de la población. Sin embargo, ello no siempre ocurre, lo que nos debe llevar al análisis y discusión de modo de alcanzar una comunidad de interés que limite los riesgos y que aumente la probabilidad de éxito. No se debe confundir un problema social con la ausencia de cobertura o falta de algún servicio específico. Por ejemplo, yo no podría decir que un proyecto social es que falte agua potable en determinado sector. No es eso lo que yo quiero satisfacer. No es ese mi fin de un proyecto social. Tendría que ver la causa. Por ejemplo, si es que no hay agua potable en este sector, ¿qué es lo que genera? Genera insalubridad, genera enfermedades en los niños menores, en los niños mayores, de tales daños, en las personas mayores de 60 años. ¿Qué problema me trae la carencia de esta agua? Ahí sí puedo atacarla como un proyecto social. Por ejemplo, al definir las causas, debemos generar, al tener definidas o al establecer ciertas causas del problema, ya podemos empezar a gestionar sobre el proyecto en sí y ver cómo trabajamos en diferentes tipos de niveles, ya sea, por ejemplo, como un proyecto en un nivel mínimo, si lo vemos como un nivel un poco más grande, como un programa, o tal vez si es que lo vemos desde un punto de vista todavía superior como un proyecto institucional, en el caso educativo. Entonces, si es que vemos en una institución educativa, el proyecto institucional va a ser lo macro, lo meso van a ser los programas, por ejemplo, y lo micro ya son proyectos pequeños a trabajar con un cierto límite de tiempo. En su texto está claramente identificado los tipos de planificación y los objetivos también que se definen dentro de cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en su texto encuentra más o menos algo así, un nivel de planificación
y los objetivos por cada uno de los niveles. Los objetivos institucionales van enmarcados dentro de la misión institucional. Los objetivos programáticos es la razón de ser de cada uno de cada área de trabajo. Además, se coordinan las actividades, procesos o servicios. Finalmente, los objetivos de proyecto precisan el logro con los cuales hemos llegado o hemos abarcado. En sí debemos considerar que los objetivos específicos se agregan de todos los componentes y de todas las actividades que voy a desarrollar. Es por esto que la clave de un buen proyecto es sentarse y trabajar sobre todo en los objetivos. Si yo tengo mi objetivo general muy bien trazado, yo ya sé a qué problema voy a dar atención. Los objetivos específicos, en cambio, me van a dar las pautas necesarias para ir desarrollando ese proyecto. Y debemos tomar en cuenta que estos objetivos deben ser evaluados, deben ser evaluables. Si es que un objetivo me presenta dificultad, está mal formulado, por ejemplo, no podría desarrollar el proyecto correctamente. Entonces, aquí vamos a trabajar y espero que ustedes hagan la reflexión para que podamos distinguir de estos diferentes ejemplos de objetivos que les he traído en este momento, cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Dentro de los objetivos, por ejemplo, encontramos la baja cobertura de los servicios de atención primaria de salud para la población materno-infantil del sector NN. El siguiente dice, alta incidencia de mortalidad, ahí está mal escrito, y morbilidad infantil de la población del sector NN. Es de suma importancia, como les decía, el saber plantear correctamente los objetivos. Analícenlos, obsérvenlos, espero que comprendan y elijan uno de los dos objetivos planteados y vamos a comprobar si es que ustedes el que han elegido es el correcto. Por ejemplo, el que dice baja cobertura de los servicios de atención primaria de salud para la población materno-infantil del sector NN no es el correcto. El correcto es la alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil en la población del sector NN. Eso es un objetivo trazado. Yo a lo que le voy a dar solución es a bajar la tasa de mortalidad y de morbilidad infantil de tal población. Yo no puedo atender la baja cobertura. Esperemos que el que hayan elegido haya sido el correcto. Si no, tenemos otro ejemplo para irnos puliendo, porque es realmente un arte el saber formular los objetivos. Dentro del segundo objetivo encontramos el bajo nivel educacional de la población de edad escolar del régimen NN, puede ser régimen sierra, costa, región norte, región sur, dependiendo. Y otro objetivo está planteado como la poca cantidad de escuelas de la región NN. Analicémoslo un momento. Uno me habla de una poca cantidad de escuelas en la región NN y otro me habla de un bajo nivel educativo de esta población. Espero que hayan considerado que el de bajo nivel educacional de la población en edad escolar del régimen NN es el correcto. Finalmente, como tercer ejemplo, vamos a identificar. Por un lado, nos hablan de una insuficiente oferta de servicios de capacitación para el empleo de los jóvenes del sector rural. Y por otro lado, nos hablan de altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. Como yo ya les había comentado, nosotros no podemos atender a la falta o a las necesidades básicas de las personas. Si hay una insuficiente oferta de servicios de capacitación, es una necesidad. Por tal razón, este no es un objetivo correctamente planteado. El que está correctamente planteado son los altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. Esperemos que realmente hayan podido comprender la elección de un objetivo. Vamos a ir puliéndonos a medida que vayamos trabajando en la evaluación de proyectos sociales y es un ejercicio, es un trabajo de práctica como en todos. ¿Qué tenemos que lograr que tengan los objetivos? Primero, que tengan una clara definición
Y eso lo logramos a través de una identificación y medición puede ser uno o de varios problemas que me permitan comprender y conocer la magnitud de la brecha y plantear objetivos que procuran disminuirla o eliminarla. En una primera instancia, los proyectos sociales se definen en una forma general que nos marca el camino para solucionar el problema, priorizando tal vez ciertas etapas para la formulación, y esto nos permite definir los estados positivos a alcanzar. Los extremos polares de un proyecto social pueden ser definidos como una situación actual en la que aparece el problema o una situación deseada, en lo que al mismo se han eliminado y han disminuido como resultado de la intervención de un proyecto que lo representa. O sea, yo tal vez no puedo alcanzar el límite superior al momento de trazar un objetivo, pero puedo ir haciendo que ese objetivo me permita disminuir la brecha que yo quiero disminuirla. O sea, por lo menos no la voy a eliminar, pero por lo menos disminuirla. Entonces, tal vez no es escoger los extremos, ni el más simple, que el cambio sea mínimo, o tampoco esperar que el cambio sea muy alto. Con respecto al impacto, el impacto de un proyecto o de un programa social lo estimamos como la magnitud cuantitativa del cambio del problema, y que este cambio del problema va relacionado con una población objetivo. ¿A qué población me estoy enfocando? ¿Cuál es el problema que tiene esta población y al cual yo le voy a dar solución? Como resultado de la entrega de productos, por ejemplo, voy a tener bienes o servicios a la misma. Yo voy a entregar, por ejemplo, si es bienes, algo material, un centro de salud, algún instrumento médico, alguna cosa, algún tipo de infraestructura, o si es un servicio, es mejorar la capacitación docente, es trabajar, por ejemplo, en voluntariados, en talleres. Todo eso va a depender. Se mide comparando, por ejemplo, yo tengo que comparar cuál es la situación inicial, cuál fue mi línea base con la que yo inicié y cuál es la línea de comparación para eliminar realmente la incidencia de los factores externos. Esto es lo que busca un impacto. Yo me doy cuenta que generé un impacto al momento que, al comparar con la situación que yo inicié, esta situación ha mejorado, ha cambiado y se ha modificado. El éxito de un proyecto lo marca esta medida de impacto y va en función de los objetivos perseguidos. Es por tanto que la justificación última de su implementación. O sea, yo necesito generar siempre un factor de impacto y medirlo para ver qué tantos objetivos se han cumplido y en qué medida cada uno de ellos está cumplido o se está cumpliendo. El impacto, por ejemplo, se asocia directamente al problema social que dio origen a un proyecto. En este caso, nosotros hablábamos al inicio de un ejemplo de mortalidad infantil. Entonces, por ejemplo, ha disminuido la morbilidad infantil, la malnutrición. En el otro ejemplo, por ejemplo, bajó el analfabetismo, bajó los niveles de desempleo, subió el mayor nivel de escolaridad. Estos proyectos, por ejemplo, generan siempre un beneficio. Algunos pueden generarnos un beneficio económico. No necesariamente esto es una regla para todos los proyectos. ¿Qué es el proceso productivo de la gestión de un proyecto social? Todo proyecto social debe nacer o partir de un problema, cuya solución implica la definición de uno o más objetivos específicos de impacto. Su logro se persigue a través de la producción y distribución de productos. ¿Qué entendemos entonces por productos? Como ya les había dicho anteriormente, los productos no son otra cosa que bienes o servicios que les entregamos a los beneficiarios finales. Un proyecto puede entregar uno o varios productos, pero normalmente son complementarios entre sí.
su selección y su proceso productivo se definen en la evaluación ex antes. Antes de ejecutar yo un proyecto, yo tengo que tener definido cuáles son mis productos que yo voy a atender, a quiénes van a ir definidos, y es por eso que hablábamos que la evaluación de un proyecto es la cara de la moneda la evaluación y la formulación de un proyecto son las dos caras de una misma moneda. Además, el proceso productivo de gestión de un proyecto social lleva un apartado de tecnología, es decir, ¿qué insumos, vamos a tomarlo así, la tecnología desde ese sentido, desde un sentido de producción, desde qué insumos requeridos yo voy a trabajar, y estos insumos requeridos me los voy a tomar, por ejemplo, como un tipo de recursos humanos, materiales, equipos, servicios que voy a utilizar dentro del proyecto educativo, ya sea por cantidad y aparte por calidad del personal, cuántos, por ejemplo, metros cuadrados, qué calidad de infraestructura voy a entregar, y voy a transformarlo también en unidades monetarias. ¿Qué costos va a representar el ejecutar este proyecto? Otro de los puntos esenciales para trabajar dentro de la población objetiva es el determinar realmente a qué población me voy a atender, cuáles van a ser los beneficiarios y los destinatarios de este proyecto, a quienes, por ejemplo, si yo voy a entregar algún producto, algún servicio, voy a entregarles directamente. Se los define inicialmente por un nivel socioeconómico, por un grupo etario, por ejemplo, niños menores de 6 años tienen prioridad frente a otros grupos, la localización geográfica, las características que tiene este grupo, las carencias específicas. También, por ejemplo, para determinar esta población objetiva, me puedo ayudar con estudios similares a los ya trabajados. No necesariamente van a ser los mismos, si en un estudio o en un proyecto anterior o un proyecto similar dirigido al mismo sector se trabajó ya con niños de determinada edad y dentro de su evaluación final recomiendan trabajar con otro tipo de población, podemos tomarla en consideración para hacer nuestra población objetiva. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, una población objetiva? De la población total de un sector NN, yo voy a tener que hacer la diferenciación entre una población afectada y la población no afectada. En el caso de los niños de mortalidad infantil, esta mortalidad infantil afecta a niños menores de 2 años. Entonces yo tendría como población afectada a niños de 2 años. Vamos a suponer que el caso no es este, que el caso es que están atacando la gripe, y la gripe principalmente van a poner a ataque a niños menores de 2 años y a las personas mayores de 60 años. Entonces, esta va a ser mi población afectada. Esa es mi población objetiva, a la que yo voy a trabajar. Ese va a ser el objeto de mi proyecto, la población en la que yo me voy a concentrar para trabajar. ¿Qué población no voy a considerar o voy a dejarla postergada? Es la población de personas, por ejemplo, mayores de 2 años y menores de 60 años. Hay 2 o 3 formas, tal vez, de plantear distintos proyectos y que van de la mano con la evaluación. Una es que el proyecto se divide en la formulación del proyecto, va con una evaluación, y se divide esta evaluación en un ex antes, un seguimiento y un ex post, que es más o menos la división que nosotros tenemos en nuestro texto básico. Hay otra en la que no varía, más bien simplemente de forma, no de fondo, en la cual el proyecto se plantea a través de una formulación, de una evaluación, de un ex antes, ex post, y como un apartado se deja el monitoreo y se lo trabaja así. Realmente no hay mucha diferencia, es algo más bien de forma. Pero ¿qué entendemos por la formulación de un proyecto?
tenemos que considerar que la formulación de un proyecto es la etapa centrada en el diseño de alternativas de solución para ese problema detectado, para cerrar esa brecha. Entonces, estas alternativas del proyecto, tenemos opciones técnicamente comprobadas que son viables y que dependiendo de estas vamos a tratar vamos a trazar los diferentes objetivos de impacto, vamos a tratar de generar cuáles son nuestros objetivos perseguidos, cuáles son los objetivos complementarios para solucionar un problema que los dio origen, y las alternativas surgen de la teoría disponible, de la experiencia de especialistas en el área y de evaluaciones ex post llevadas a cabo en los proyectos similares. Tenemos que considerar esto. A veces creemos que por ser proyectos innovadores no debemos tomar ciertos apoyos o ciertos proyectos afines. No, nosotros al contrario, deberíamos tomar qué encontraron esas personas, qué trabajaron y qué podemos trabajar nosotros. La evaluación permite también tomar, por ejemplo, decisiones a través de comparaciones de distintas alternativas, tanto en la vida cotidiana como en proyectos. En general, estos sean sociales o productivos, públicos o privados, se requiere que la evaluación se adopten decisiones realmente racionales. Es una forma, la evaluación muchas veces no nos gusta, porque nos sentimos medidos, pero dentro de un proyecto es muy necesario, porque esta medida me va a decir si yo estoy cumpliendo con mi objetivo trazado, si me estoy desviando, si no voy a llegar tal vez a la meta y requiero reformularlo, y este es el lado positivo de la evaluación. Finalmente, el monitoreo, que se desarrolla en distintos niveles de gestión con el objeto de conocer sobre los insumos, actividades, procesos, productos, cuyos principales indicadores se relacionan con el tiempo, la calidad, la cantidad, costo que tiene cada uno de ellos. ¿Cuáles son los pasos más o menos comunes? Porque hay variaciones para formular y evaluar un proyecto. En primera instancia tenemos un diagnóstico, que es esencial, es la clave de todo. Después la formulación, la programación, el monitoreo y evaluación ex post. Eso es esencialmente la forma de trabajar un proyecto. Vamos a iniciar con el diagnóstico. El diagnóstico es una instancia en que se estudian los problemas, necesidades y características de una población, de un contexto, y un proyecto sin un diagnóstico adecuado corre un serio peligro para no generar ningún impacto. Muchas veces creemos que el diagnóstico es algo que evidenciamos por una percepción, y como ya habíamos visto, el diagnóstico tiene que ser técnicamente trabajado, no es algo para improvisarlo. Debemos cumplir ciertos requisitos, hacernos una serie de preguntas y de cuestionamientos para poder irlo trabajando. El diagnóstico debemos comprenderlo como, primero, que tiene dos funciones básicas y esenciales. La primera es que me describe, caracteriza el problema, cuantifica su magnitud y la distribución de la población objetivo. Entonces, esta magnitud me va a decir qué problema tan inmenso tengo que para solucionar, qué brecha inmensa quiero cerrar, o al contrario, qué cambio pequeñito voy a hacer en mi comunidad, ya sea educativa o comunidad en el barrio, en la junta parroquial, como quiera, lo puedo ir trabajando, y cómo afecta o cómo va a estar distribuida hacia la población. Después, otra de las funciones básicas de un diagnóstico es la explicación, que explica la estructura causal, cualitativa y cuantitativa de las variables que tengo dentro de ese proyecto, de ese problema. Se lleva a cabo para establecer cuánto los bienes, los servicios es necesario entregar para solucionar totalmente o parcialmente ese proyecto, ese problema, y
Para esto, para este diagnóstico, yo me tengo que hacer una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos. Inicialmente, si es que existe un problema. Segundo, ¿qué magnitud tiene? Y esa magnitud es la que me va a marcar a mí la línea base. Si es que la magnitud es alta, tendré entonces que empezar a trabajar para disminuir esa línea base. Si yo no tengo muchos recursos, entonces tal vez esa línea base tendrá que modificarse o tratar de mi proyecto no ser tan ambicioso, pero dirigido para esa línea. Otro de los cuestionamientos es si se cuenta con toda la información adecuada. ¿Quiénes van a ser o quiénes están afectados? ¿A qué población afecta este problema? ¿Qué entorno demográfico, geográfico, económico, social tiene el problema? ¿Cuáles son los actores relevantes de este problema? ¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? ¿Qué oferta existe para solucionarlo? ¿Y cuáles son las principales dificultades para enfrentarlo? Cuando nosotros revisamos y empezamos a hacernos de estos cuestionamientos iniciales, ya vamos a poder darle forma al diagnóstico, que en sí tiene el análisis de problemas sociales, la identificación del problema central, la elaboración de una línea base, la definición de la población objetivo, el estudio de la oferta y de la demanda. Además, podremos ver y atender puntualmente y concretar el análisis del contexto, es la identificación de los actores y grupos relevantes, cuáles son las causas y efectos, y para eso yo generaré un árbol de problemas. Voy a identificar, por ejemplo, los medios y los fines que yo voy a trabajar, que es un árbol de objetivos, que es esencialmente similar al árbol de problemas, nada más que en vez de problemas tiene objetivos y medios y fines claramente definidos y establecidos, y voy a ir priorizando mis objetivos y dándole una secuencia a cada uno de ellos. ¿Y cuáles van a ser mis áreas de intervención? ¿Qué tan viable puede ser mi proyecto y qué importante va a llegar a ser? Tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que en este diagnóstico ya dimensionar cuán factible y cuán viable es mi proyecto. Si yo no tengo la factibilidad y la viabilidad necesaria para realizarlo, realmente no lo voy a poder concretar y debería enfocarme por otra línea. Para identificar el problema hay que recolectar y analizar toda la información disponible. Se deben combinar los datos existentes sobre la situación de la población objetivo en áreas definidas, por ejemplo, como prioritarias. ¿Qué es lo que me dice, por ejemplo, la política social? En este caso, si estoy haciendo en una institución educativa, ¿qué me dicen a mí las políticas educativas? ¿A qué política educativa yo voy a responder? Entonces, por ejemplo, si la política 6 del plan decenal me habla sobre la calidad del nivel educativo, debería generar mi institución educativa una serie de proyectos enfocados a la mejora de la calidad de la enseñanza. Aquí en este punto voy a hacer como un pequeño paréntesis y me gustaría conversar con ustedes y que lo pudiéramos analizar desde este punto de vista. Tenemos que considerar que es cierto que las políticas sociales o las políticas vienen dadas desde arriba, pero los cambios no se gestionan desde arriba. Los cambios se gestionan desde las mismas personas que están inmiscuidas dentro del proceso. Va desde la escuela. No esperemos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación o alguna ONG, alguien alternativo de fuera, dé solución a una escuela que tiene un bajo rendimiento educativo. No. Tiene que nacer desde la misma gestión de los docentes, de los directivos, de la comunidad educativa, para que se genere el cambio. Este cambio sí va a ser mucho más significativo, mucho más real, mucho más certero que el que puede venir desde arriba. Muchas veces van a llegar capacitaciones externas a nuestra institución educativa, pero no van a tener el mismo efecto si es que la gente
que trabaja en esa institución educativa no identificó el problema, no se trazó ciertos objetivos para solucionarlo y no viene con ese tinte contextualizado que se busca. Para esto yo les invito a visitar la página de Escuelas Gestoras para el Cambio. Me parece que es una labor muy interesante dentro de proyectos educativos y dentro de proyectos sociales que deberían tomarla, deberían estudiarla. Yo voy a subir el link de esta página y sobre todo tienen ellos una última publicación que, si la memoria no me falla, se habla de caminos pedagógicos hacia la calidad. En esta experiencia, por ejemplo, trabajan en 3 líneas: una en enfoques centrados en los aprendizajes, en estrategias pedagógicas del aula, uso pedagógicos de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje, currículo, áreas preferenciales, educación ambiental, por ejemplo, educación y producción. Y son proyectos chiquititos, sencillos, con objetivos muy claros, trabajados desde la misma institución educativa y que han generado un cambio muy importante. Pero es sobre todo, esta es la clave, el identificar el problema. Y debemos ser muy claros y muy precisos al identificar cuál es nuestro problema, cómo lo queremos solucionar y qué impacto buscamos. Si tenemos esta tarea, uno dice a veces, es simple determinar el problema porque los problemas los estamos viendo a cada momento, pero tenemos que considerar todas las variables que pueden afectar a esa población y a ese contexto. Es necesario, entonces, para trabajar en esta identificación de problemas, dar como una cierta puntuación. ¿A qué problema es más importante? ¿A cuál voy a darle mayor prioridad? ¿Y cuál merece ser atendido en este preciso instante? ¿Y cuál puedo postergar la ejecución un par de meses o un par de años? Para esta identificación, muchas veces se usa una tabla similar a esta, identificando los distintos tipos de problema, y se da un puntaje de 0 a 5 puntos y se comparte con la colectividad, con la comunidad que yo voy a trabajar, con las personas que creo que están involucradas con el problema. ¿Qué es lo que me dicen? Para ir a tener un enfoque mucho más preciso del proyecto, de la versión del proyecto y del proyecto en sí que voy a elaborar. A partir de esta identificación del problema, ya me es posible a mí generar un objetivo claro del proyecto a tratar. Es decir, que tenemos que poner el problema en términos de acción positiva para contar con una guía que permita definir objetivos específicos y buscar la alternativa de solución para alcanzarlos. En este caso, yéndonos a su trabajo, ustedes deberían realizar esto con su FODA, colocar como problema todas las debilidades que tiene la institución en sí, en la que deben ser, ya sea educativa o sea de otro ámbito, y vamos a puntuar cuál es el problema que sí es realmente importante, muy importante, poco importante, si es medianamente importante, bastante, o realmente es súper importante, para poder establecer y identificar claramente qué problema voy a trabajar y cuál sería el objetivo de mi problema a desarrollar. Vamos entonces con ejemplos. Recuerden que nosotros hablábamos de un problema de alta incidencia de mortalidad infantil en la zona rural de la región NN. Mi objetivo sería el alcanzar una baja incidencia de la mortalidad infantil en el área rural de la región NN. El otro problema me decía que había un bajo rendimiento escolar en las escuelas fiscales del país, del sector NN o de un país específico. Mi objetivo va a ser lograr un alto rendimiento escolar en los estudiantes de las escuelas fiscales NN. A partir de
esta identificación del problema es posible determinar, como dijimos, el objetivo general, y de este objetivo general claramente identificado vamos a poder establecer los objetivos específicos, mis objetivos de impacto, mis objetivos de producto, y vamos a ejemplificar cada uno de ellos. Por ejemplo, recordemos ahora sí qué es un problema. Este debe ser claro, definido, características, debe poseer características socioeconómicas, debe estar correctamente localizado, tenía que estar atendiendo a una población sociocultural determinada y sobre todo deberíamos tener una focalización muy clara. De esta definición de problemas vamos a trabajar ahora sí. Ya teníamos un problema, teníamos un objetivo y vamos a determinar o a delimitar aún más mi población objetiva. Mi problema era la alta incidencia de la mortalidad y morbilidad infantil. Mi objetivo va a ser trabajar con niños menores de 1 año pertenecientes a los hogares de la población NN. Estoy reduciendo mi población objetiva, la estoy delimitando. Si el bajo nivel educativo, por ejemplo, de la población en edad escolar de tal región, debería yo considerar como población objetiva a niños que se encuentran entre edades de 6 y 18 años, tomando en cuenta, por ejemplo, de edad escolar, solamente la educación básica hasta bachillerato. Está considerado ahí, dentro de edad escolar básica, de sectores de escasos recursos de la región NN que asisten a las escuelas con un bajo rendimiento promedio en las pruebas de calidad o se encuentran tal vez fuera del sistema educativo. Otro de los problemas que nosotros habíamos analizado o habíamos iniciado ejemplificando eran los altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. Mi población objetiva, en este caso, va a ser una población económicamente activa, joven de 18 a 25 años que viven en las poblaciones menores de 5.000 habitantes del país, por ejemplo, que deberíamos enfocarnos a trabajar con ellos. ¿Cómo caracterizo, por ejemplo, el contexto? Yo debería empezar contando, por ejemplo, con una descripción que me permita formular el proyecto, caracterizando el entorno, destacando aquellos aspectos que se encuentren más vinculados al problema que dio origen y, por ejemplo, podríamos establecer como características de estructura demográfica, edad, sexo, distribución de ingresos económicos, nivel sociocultural, nivel educativo, especificar la etnia, el entorno geográfico, las vías, los medios de transporte que utiliza la gente, la economía, la producción, con qué medios están contando ellos, con qué recursos. Es una parte de las características del contexto que yo tengo que involucrar en mi diagnóstico. Otra parte que yo tengo que atender al diagnóstico es analizar los grupos relevantes. Es necesario identificar a los grupos de interés, personas, organizaciones, que puedan influir en el proyecto, sea favorable o desfavorablemente, y que apoyen sus acciones o que estén en contra de las mismas. Entonces, en esta pieza es clave haber identificado en nuestro FODA cuáles son las personas que me van a brindar alguna ayuda, alguna ONG, alguna institución, alguna colaboración externa a la institución educativa, porque esa es mi oportunidad para poder trabajarlo. Y dentro de mis amenazas van a estar todas aquellas personas que puedan estar en contra de mi institución educativa. Entonces, no sería conveniente, por ejemplo, poner a los padres de familia como una amenaza, si es que estamos hablando de un contexto educativo. Los padres podrían ser, si los padres de familia no asisten a reuniones constantemente, eso es una debilidad, pero no es una amenaza porque no están fuera nosotros. Una amenaza podría ser
vamos así, un grupo de pandilleros o de asaltantes que rodea la institución educativa, ellos sí, los vendedores, consumidores de droga o algo así, esos sí son personas externas a nuestra institución educativa y pueden afectar realmente a nuestro proyecto, y yo debería analizarlo en el diagnóstico, qué posibles problemas puedo tener con este grupo o qué posibles benefactores o colaboradores voy a tener para mi proyecto. Otro de los puntos esenciales dentro del diagnóstico es identificar causas y consecuencias, ya sea por modelos estadísticos, modelos matemáticos, multivariables, por técnicas de trabajo grupal, trabajar tal vez con consulta con expertos, árbol de problemas, un diagrama, por ejemplo, una espina de pescado, o yo puedo hacer un grupo focal. Todo esto va a ayudarme a mí a identificar causas y consecuencias del problema al que yo me estoy haciendo referencia. Otro de los puntos es analizar los medios y los fines. Así como el problema central se convierte en un objetivo general, nosotros también tendríamos que traducir esta situación, por ejemplo, el problema que es totalmente negativo, transformarlo en una parte positiva. ¿Cómo lo transformamos? ¿A través de qué medios? ¿Cuál va a ser mi fin? Tengo que establecer claramente cuáles son las partes negativas y las partes positivas que tiene este proyecto. Las partes negativas van a ser las causas que lo generan, y las partes positivas van a ser los medios de solución que le dan al mismo. Una técnica útil para desarrollar es el árbol de objetivos, que ya les había mencionado antes, donde todas las causas se pueden modificar a través de medios, dejándolas bien definidas con parámetros establecidos. Finalmente, para el diagnóstico, antes de yo realizar cualquier proyecto, yo tengo que determinar cuáles van a ser mis áreas de intervención. De entre todos estos medios posibles de intervenir, se deben seleccionar, por ejemplo, aquellos que son específicos, que son viables, que tienen un objetivo general a cumplir. Para ello, primero se identifican los subgrupos o los medios que conforman las áreas de intervención, y una vez identificadas las áreas de intervención, ya puedo formular las alternativas de proyecto. ¿Qué alternativas de proyecto tengo? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con niños menores de 1 año, mi área de intervención no va a ser directamente con los niños, va a ser con las madres. Puede ser un área de intervención. Otra área de intervención va a ser trabajar con los personeros del centro de salud. Si estoy trabajando con niños de una edad escolarizada que tienen problemas de rendimiento, entonces voy a trabajar con los niños, con los padres, con los docentes. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién me es más factible trabajar en base a lo que ya he venido observando? Si es que dentro de mis causas y dentro de mis efectos, medios y fines, dentro de mis amenazas, debilidades, encuentro que mi debilidad son los padres de familia, entonces tal vez para el rendimiento escolar no debería trabajar con los padres de familia, sino apoyar mejor la gestión con los docentes y directamente con los niños. Al finalizar toda esta etapa de diagnóstico, yo recién voy a iniciar con formulación de mi proyecto. Antes de iniciar con la formulación del proyecto, se debe especificar la metodología con que vamos a trabajar, cuál va a ser la aprobación o el rechazo que podría tener este proyecto, tenerlo muy claro, y sobre todo hacer la división en qué voy a hacer en el proyecto antes, en el ex antes, o qué voy a determinar como ex post, qué voy a determinar como monitoreo. Estas son las partes que tengo que tener muy claras para la evaluación, pero relacionadas directamente con la formulación. En esta etapa y las subsiguientes son complementarias.
no se puede diseñar, por ejemplo, adecuadamente un programa o un proyecto sin conocer la forma en la que será evaluado. A eso me refería cuando yo les mencionaba que tengo que estar claramente definida en qué voy a hacer con la evaluación ex ante del proyecto, la de monitoreo, seguimiento y la final y el ex post. Y en caso contrario, la evaluación puede ser un intento fallido si es que esta formulación no estuvo bien realizada y mi diagnóstico no estuvo bien realizado y convertimos a la formulación como un trabajo realmente inútil. Primero, antes de nada, tenemos que determinar qué impacto se pretende producir. Este impacto viene dado por la magnitud de la modificación del proyecto que pretende generar al problema establecido y viene dado este impacto, por ejemplo, por sus objetivos generales y su objetivo general, es uno y su objetivo específico. Pero establecer los objetivos de impacto me lleva a mí a que tenga que cumplir varias características. Primero, que tengan una precisión, es decir, quiénes se beneficiarán con este proyecto, cuál es el impacto que se desea lograr, que es algo que nosotros ya vimos al momento que lo estábamos formulando el proyecto. Segundo, es la parte realista, tiene que ser realista y preguntarnos si es que hay los recursos disponibles para lograr estos objetivos y si es posible alcanzarlos en el horizonte del proyecto. Tal vez inicialmente yo no los tenga, pero sí durante el proyecto yo los puedo ir adquiriendo o pueda irlos trabajando y los tenga. Tienen que ser medibles, o sea, ¿qué instrumentos existen que me permitan a mí medir el logro de estos objetivos? Y finalmente, tendrían que ser complementarios. La consideración conjunta de los objetivos permite disminuir costos y aumentar sus impactos. Si yo genero muchos objetivos específicos y muy distintos uno del otro, estoy diversificando recursos, aumento costos y genero un menor impacto. Yo lo que tengo que hacer es que estos objetivos de impacto tengan una secuencia y una relación entre sí para, primero, disminuir costos, que es una parte esencial y que tal vez a las personas que trabajamos en parte social no nos gusta mucho, porque esto nos limita muchas veces el trabajo, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que aprovechar al máximo los recursos y, finalmente, procurar tener el mayor impacto posible. Volvamos a nuestros ejemplos. Para el primer problema de mortalidad infantil, nuestro primer objetivo de impacto sería la baja incidencia de morbilidad infantil de la población NN a la media nacional. Ese va a ser nuestro primer impacto, que en esa población que estaba generando había un alto nivel de morbilidad infantil, bajamos su nivel a la medida nacional, a la media nacional. Y el otro es bajar la incidencia de mortalidad infantil en un 50%. Otro de los problemas que nosotros habíamos tratado era el bajo nivel educativo. Entonces, en este caso vamos a disminuir en un 70% la brecha de nivel educacional existente entre la región NN y el promedio nacional. Entonces, si nuestro promedio nacional en matemática es 10 y nosotros teníamos mucho menos, teníamos un 3, un 4, por lo menos nosotros deberíamos aspirar a llegar a un 6, a un 7, para compararnos a nivel nacional, y ya hemos trabajado, hemos generado objetivo de impacto. Finalmente, en el que hacemos referencia a los altos niveles de desempleo y subempleo, vamos a bajar el desempleo de la población económicamente activa de la parte rural juvenil en 10 puntos porcentuales. Otro de los objetivos de impacto, en este caso, vamos a nivelar el subempleo rural juvenil en la media de los adultos urbanos. Ya hemos trabajado y hemos generado un impacto que atiende principalmente a una población específica que ya estuvo determinada
en el diagnóstico. Como ustedes van viendo, muchas veces se repiten muchas cosas, pero esto es una secuencia. Una vez establecidos los objetivos de impacto, es preciso determinar la importancia relativa de cada uno de ellos, y esta se deriva esencialmente de las prioridades expresadas por la población objetiva, por la población diagnóstica, o sea, por la población, por el trabajo realizado en el diagnóstico. Teniendo este objetivo de impacto, vamos a seleccionar las alternativas de solución. Existen alternativas mutuamente excluyentes entre sí, por ejemplo, brindar raciones alimentarias en la escuela o entregar una canasta de alimentos a la familia, en el caso de un programa de nutrición, o por ejemplo, o capacitación distinta a distancia versus una educación tradicional en un programa de capacitación laboral. Las dos atienden al mismo objetivo, van a generar el mismo impacto, pero son alternativas diferentes. Y estas alternativas van a tener que ser planteadas sobre, primero, las bases, sobre las áreas de intervención, teniendo en cuenta la viabilidad de cada una de ellas y cuál generaría el mayor peso relativo en el problema. Cada alternativa puede estar asociada a una o a más áreas de intervención y realizar las combinaciones que sean necesarias para generar un mayor objetivo, o sea, un mayor impacto. Además, debemos establecer los objetivos de producto. Habíamos hablado que habían unos objetivos de impacto y unos objetivos de producto. Dentro de los objetivos de producto, los productos, bienes o servicios que se plantean, los objetivos de producto se refieren más bien al tipo de bienes y servicios que cada alternativa entregará a la población objetiva. Por lo tanto, cada una puede tener sus propias y sus diferentes objetivos de producto. Su delimitación es central para la programación y monitoreo. Estos objetivos deben ser cuantificables, precisos, realistas, alcanzables en un tiempo establecido. Si yo no me limito con el tiempo, este proyecto puede ser eterno y nunca se va a terminar, nunca se va a llegar a concretar. Entonces, este tiempo establecido tiene que estar muy claramente marcado dentro de mis objetivos. Volviendo a hacer alusión al ejemplo anterior, pero ahora no vamos a trabajar tan solamente con el problema en sí. Ahora ya estos objetivos de producto los vamos a ir relacionando directamente con el objetivo de impacto. Bajar la incidencia, por ejemplo, de la mortalidad infantil de la población NN a la media nacional va a hacer que yo, y él también, perdón, de una vez los dos, y bajar la incidencia de la mortalidad infantil a un 50% hace que yo genere los siguientes productos. Por ejemplo, madres e hijos bajo control médico pre y postnatal. Es un producto. No me refiero a un producto, a algo tangible, o sea, a algo concreto. Recuerden que son bienes y servicios que se pueden entregar. Madres capacitadas en prevención de la deshidratación infantil es otro de los puntos. Niños vacunados es otro objetivo de producto. Dentro de los objetivos de impacto está el disminuir en un 70% la brecha del nivel educacional existente entre la región NN y el promedio nacional. ¿Cuáles van a ser mis objetivos de productos? Alumnos de la región NN o región norte, por ejemplo, educados con nuevas tecnologías pedagógicas, o alumnos de escasos recursos becados. Esto hace que mi nivel baje. ¿Por qué este último? Tal vez les llame mucho la atención este último. ¿Por qué alumnos de escasos recursos becados? El disminuir en un 70% la brecha del nivel educacional existente en la región NN y promedio nacional no simplemente me indica a qué también me rinde el chico determinada prueba o qué tanto conocimiento tenga, sino qué número de matriculados tiene determinado año de básica, qué número de deserción educativa hubo en determinado año o a lo largo de los años. Eso hace
que a mí que se plantee este objetivo de producto. Alumnos de escasos recursos becados. Muchas veces no vemos como un índice de calidad educativa el número de matriculados en determinados años, y ese es un factor importante. A veces sucede que los primeros niveles educativos hay 50, 40, 30 alumnos, y en los últimos niveles ya hay 5, ya hay 10, ya hay 15, van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, y eso es una baja del nivel educativo, y eso genera una brecha de nivel educativo. Dentro de los objetivos de impacto está, por ejemplo, bajar el desempleo de las personas económicamente activas del sector rural a 10 puntos porcentuales y el nivel de subempleo rural juvenil en la media de los adultos urbanos. Dentro de esto encontramos que, por ejemplo, el plantear jóvenes rurales capacitados en producción agropecuaria, jóvenes microempresarios rurales con acceso a créditos subsidiados, jóvenes en áreas rurales y contratos formalizados. Esto eleva el nivel baja el nivel de desempleo y en cambio nivela el subempleo rural con los adultos. Una vez establecidos estos objetivos de impacto y estos objetivos de producto, es necesario analizar cuáles van a ser indicadores a trabajar. Dentro de estos indicadores, nosotros tenemos que identificar que un indicador es un medio que me permite medir qué tan logrado, en qué grado se ha logrado un objetivo. Con ellos se define el sentido y el alcance del proyecto en la evaluación ex ante, mide el logro en sus distintas etapas y lo mide al finalizar. Hay que definir indicadores para cada uno de los objetivos, tanto de impacto como de producto. Pero ¿qué características debería tener estos tipos de indicadores? Primero, deben ser válidos, deben permitir realmente lo que se desea medir, deben ser confiables, son distintos evaluadores, deben obtener los mismos resultados. También deben medir los cambios atribuibles al proyecto, deben ser independientes para cada uno de los objetivos. No se pueden utilizar un mismo indicador para medir dos tipos de objetivos o medir dos tipos de impacto. Dentro del ejemplo dado, yo tengo mis objetivos de impacto que ya los habíamos analizado y tengo mis indicadores de impacto. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que unos puntos de disminución de incidencia de mortalidad educativa, un porcentaje de alumnos, un porcentaje de variación de la incidencia de la mortalidad infantil, voy a tener cierta incidencia en la cantidad, por ejemplo, de niños atendidos. En el caso, por ejemplo, de los alumnos, al trabajar en el disminuir el 70% de la brecha educativa, voy a tener un porcentaje de variación de resultados de prueba nacional de medición de calidad educativa, voy a tener cierto porcentaje de disminución de tasa de repetición, voy a tener un porcentaje de disminución de la tasa de deserción, y esto se enlaza directamente con los objetivos de producto planteado. Por eso no se desligan uno del otro. Cuando nosotros hablábamos de dar un porcentaje de beca a los alumnos, que a muchos tal vez les habrá sonado inusual, pero dentro de mis indicadores de impacto se encuentra esta variante. Para las personas que estaban con problemas de parte de desempleo y empleo, vamos a tener, por ejemplo, bajar un porcentaje que existe un porcentaje de variación de los resultados estoy atorando. Un porcentaje de personas contratadas. Vamos a tener un porcentaje de chicos contratados, una mayor capacitación, vamos a tener distintos. Dentro de los objetivos de producto, por ejemplo,
que ya están señalados ahí. Vamos a tener, por ejemplo, cantidad de madres bajo control, qué cantidad de hijos bajo control. En el caso de los alumnos, qué cantidad de alumnos vamos a educar con nuevas tecnologías, vamos a educar a todos, a solo a algunos, a qué años vamos a enfocarnos más, cuál va a ser la cantidad de alumnos becados. Dentro del último ejemplo, dentro de los jóvenes, por ejemplo, que hablábamos de la parte rural, vamos a tener qué cantidad de jóvenes rurales capacitados de producción agropecuaria vamos a tener, qué cantidad de jóvenes microempresarios rurales con crédito subsidiado vamos a tener, qué cantidad de jóvenes con contratos formalizados, 5, 1, 2, 10, eso vamos a ir determinando poco a poco. Pero estos indicadores de producto no pueden manejarse si no tienen una fuente de verificación. ¿Cuál es la fuente de verificación? Por ejemplo, nos vamos a regir a las estadísticas del Ministerio de Salud, a los registros del proyecto, a los registros de la escuela, a los informes del terreno. ¿A qué nos vamos a ir viendo? Informes de proyectos, al registro de las entidades financiadas que auspician este proyecto, las estadísticas de la oficina o del Ministerio de Empleo, por ejemplo, alguno. Después de haber delimitado todos estos aspectos, vamos a iniciar con la evaluación ex ante, que viene definida por las alternativas del proyecto, y estas deben ser evaluadas para la selección que la presenta entre los costos de su implementación, el impacto estimado, qué tan conveniente es el trabajarla. Dentro de nuestro texto, más o menos en la página 162 y 163, ustedes van a encontrar un esquema similar a este. Vamos a revisar, por ejemplo, la misión y la visión. ¿Cuáles van a ser? Esta es una parte macro, ¿no? ¿Cuáles son las variables socioeconómicas, los indicadores de impacto, el estatus, los estándares? Que todo esto ya viene dado por los análisis anteriores que hemos venido realizando. ¿Cuáles son las áreas o las líneas programáticas que vamos a trabajar? ¿Qué es el sector? ¿Qué espacio vamos a trabajar? ¿Cuáles son los indicadores de efecto? ¿Con qué estándar nos vamos a manejar? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cuál es el problema motriz que ya hemos identificado? ¿Cómo lo vamos a definir y cómo lo vamos a delimitar? Que eso ya lo hicimos en la parte diagnóstica. ¿Cuáles son los grupos de variables, de problemas, de indicadores que vamos a trabajar? Y en este caso, nosotros debemos establecer una lluvia de soluciones para cada una de las causas encontradas en el diagnóstico y realizar la evaluación de las alternativas más convenientes de cada una de ellas. ¿Cómo evaluamos estas alternativas? Y si yo en la evaluación ex antes estoy confirmando que yo lo que diagnostiqué y la formulación que estoy haciendo es la adecuada, siempre y cuando yo pueda evaluar los resultados, los costos, los temores, las posibilidades que tiene la institución, además de considerar un aspecto que yo ya les había mencionado, que era la factibilidad y la viabilidad con la que estamos haciendo, que es política, la factibilidad política, la factibilidad institucional, de mercado, de técnica, de ambiente, la parte financiera del proyecto. Otro de los cuadros que aparece en esta sección del ex antes en la página 189 es más o menos similar al que se le presenta aquí en este momento, y en los que se resumen los resultados de la evaluación ex antes. Si yo ya he revisado la misión y la visión, ya tengo que tener claramente definido área, grupo, región, impacto deseado, el efecto deseado. Dentro de las áreas o líneas programáticas tengo mi problema motriz a resolver. Aparte de eso, genero la formulación de proyectos social, que son objetivos, estrategias y tácticas, actividades, procesos, recursos, tiempos, resultados deseados, productos deseados. Y finalmente tengo un sistema de seguimiento y evaluación. ¿Cuáles son los logros, las opiniones y el análisis que yo voy a tener que considerar para el momento de realizar esta evaluación? Dentro de la formulación del proyecto, una vez seleccionada la mejor alternativa a implementar como resultado de esta evaluación ex antes, vamos a detallar cuál es la mejor alternativa,
por qué la escogí, tiene que responder a los objetivos de producto propuestos, con sus respectivas actividades e insumos, así como cronograma, estructura organizacional, requerimiento de información, planes, monitoreo, evaluación, presupuesto, plan y financiamiento. En esta parte quiero destacar sobre todo la parte de estructura organizacional. Al ejecutar un proyecto muchas veces no consideramos la parte de la estructura organizacional. Dentro de esta estructura organizacional yo voy a tener que trabajar con un organigrama, tener claramente las funciones definidas de cada uno de los actores que van a intervenir en este proyecto. Así como hemos definido qué se va a hacer, cuáles son las mejores alternativas, la factibilidad, tengo que delimitar en este espacio qué va a hacer cada persona, cómo la va a trabajar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y quién va a evaluar. En esta etapa es preciso incorporar todos los costos, por ejemplo, para permitir una adecuada implementación y monitoreo de las actividades y procesos involucrados. Siempre cuando están elaborando, por ejemplo, costos, aumenten un porcentaje más de imprevistos, que es algo que muchas veces no se incrementa dentro de los proyectos. Esta parte de imprevistos va a permitir tener un colchoncito, como cierta soltura por algún acontecimiento externo al proyecto. El trabajo requerido de la programación depende de la profundidad con que se haya realizado las etapas anteriores, y a mayor exhaustividad en la formulación y evaluación ex antes, menor es la cantidad de tareas que vamos a realizar al momento de programar un proyecto. Entonces, vámonos a su trabajo a distancia. Si en su trabajo a distancia ustedes tienen en el FODA, la pregunta de contextualización, claramente definido su proyecto, identificado cuáles son los problemas, cómo lo voy a hacer, la pregunta 3, la pregunta de asimilación, que me pide que yo diseñe un proyecto, va a ser mucho más fácil, porque yo toda esa reflexión inicial ya la hice en el 2. No necesito que escriban todo el proceso, pero ustedes sí que lo tengan claramente definido, y si lo quieren hacer, lo pueden describir con cada uno de los pasos ya estudiados. ¿Qué hacemos para la formulación de un proyecto? Vamos a diseñar los procesos, y en estos se derivan el mapa de procesos, la descripción de los procesos, hacemos un cronograma y la ruta crítica que vamos a seguir, vamos a diseñar la estructura organizacional que ya les había dicho, calcular los insumos, a diseñar un modelo de focalización, los monitoreos, cómo se van a dar en los monitoreos y seguimiento, y en la parte final vamos a elaborar, por ejemplo, el presupuesto. ¿Cómo realizamos en sí un seguimiento o un monitoreo? Dentro de la parte de seguimiento que se realiza durante la intervención y operación de los programas y proyectos, vamos a conocer los resultados de la gestión y definir la reprogramación requerida. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que el objetivo del monitoreo ha estado centrado en la identificación de los desvíos existentes respecto a lo programado, haciendo un intraproyecto longitudinal. Para ello toma, por ejemplo, hay que revisar los programas, los planes, revisar y comparar qué era lo que tenía yo como mi matriz inicial, hasta cuándo se ha cumplido. Si yo restringo, por ejemplo, una parte de gasto de control, una parte de gasto financiero, ¿qué es lo que tengo que hacer en este seguimiento o monitoreo del proyecto? No está visto, recuerden, la evaluación como algo de un agente que reprime. Al contrario, debe estar vista como algo de reprogramación, igual que las aulas de clase. La evaluación no debería estar dada simplemente como una calificación al final, sino como una replanificación o una reformulación de actividades planteadas del docente hacia el alumno para mejorar el desempeño del estudiante. Lo mismo sucede en el caso de los proyectos. Dentro del seguimiento y monitoreo del proyecto, la comparación entre lo programado y lo realizado solo es válida si existe una formulación adecuada de la programación, realista e idónea de los diferentes productos, procesos e insumos. Si el programa, por ejemplo, proyectado es arbitraria, el monitorear no tiene sentido.
En este contexto, la formulación, la programación y monitoreo deben estar estrechamente vinculados. Es decir, que dentro del microcronograma ya debe estar establecido pequeñas fechas de corte, de evaluación de mi proyecto. Generalmente trabajamos mucho al momento de hacer algún proyecto educativo, de cualquier índole. Marcamos siempre el cronograma y marcamos todas las actividades, los responsables y los tiempos de entregar determinado producto o hacer determinado factor o aspecto o cosa muy puntual, pero lo que no hacemos es permitirle al estudiante o decirle al estudiante al proyecto qué tan cercano estamos, qué tan alejado estamos de lo programado y cuándo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar. Esto es necesario incluirlo dentro de este cronograma. Para diseñar el plan de monitoreo, nosotros debemos realizarnos algunas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son los destinatarios de la información que me proporciona el monitoreo o el seguimiento? ¿Quiénes van a ser? ¿Para qué les va a servir? Es interesante conocer esto. ¿Qué información requieren dichos destinatarios? ¿Qué indicadores se deben considerar? Tal vez no considero todos los indicadores en todo el monitoreo, algunos con mayor peso que otros. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para realizar este monitoreo? ¿Con qué periodicidad vamos a hacer? Esto es lo que les quería decir. Cuando nosotros establecemos el cronograma, debemos establecer ciertos cortes para la evaluación. ¿Qué nivel de precisión es requerido? ¿Cuáles y cuántas unidades hay que observar cada vez, tanto sean los actores, beneficiarios, actores, ejecutores, para que realmente sea considerado como una unidad de evaluación? ¿Qué tipo de informes se requieren? ¿Y cómo se deben procesar estos datos? Dentro de implementar el monitoreo o el seguimiento, para la recolección, registro y procesamiento de toda la información se requiere un plan con la debida flexibilidad para afrontar imprevistos que se pudieran presentar. Si es que yo no tengo esa flexibilidad, entonces hago una camisa de fuerza y hago que este proyecto vaya destinado a tener un fin poco deseado. Para tomar en cuenta, debemos, en esta parte del monitoreo, primero sensibilizar a los encargados del registro de la información sobre su utilidad y la importancia de seguir el procedimiento diseñado. Para ello podría ser a través de una reunión, de talleres, de cursos, hablar sobre, por ejemplo, el compromiso, la confiabilidad, si necesitamos un alto nivel de confiabilidad, un bajo nivel de confiabilidad. Por ejemplo, también debemos hablar sobre los instrumentos, las formas de registro y de procesamiento de los datos que deben ser estables para mantener su comparabilidad, si requieren cambios, si no se requiere cambios. En el caso del procesamiento de datos es importante tener presente un diseño muestral, por ejemplo, para realizarlo. Si yo estoy trabajando con una población muy amplia, entonces tengo que hacer un muestreo. Si estoy trabajando con una población más reducida, ¿cuál va a ser la muestra que yo voy a tomar o tomo toda mi población? Si existe factibilidad técnica y económica, entonces, por ejemplo, si utilizo yo un sistema de informáticos para el registro y transmisión de la información, tanto de tecnologías, redes locales de internet, correo electrónico, por ejemplo, si disminuyen considerablemente los errores de manipulación de datos o de información recolectada. Por ejemplo, ¿cuáles son las varias entidades ejecutoras? En este caso, por ejemplo, cuando se trabaja con varias entidades ejecutoras, cuando están 2, 3 instituciones interviniendo en el mismo proyecto, a veces se vuelve necesario que solo exista una figura para la supervisión y que esta figura sea independiente a cualquiera de las 3 instituciones que está trabajando. Es aconsejable conformar grupos de supervisores, tal vez por zonas geográficas, con distintos proyectos, viabilizando la rotación del supervisor por los proyectos. Esto permite la suficiente cercanía como para conocer los proyectos en
la distancia necesaria, por ejemplo. Otro es que los programas de productos de distintos sectores, la supervisión debe ser multidisciplinaria. Si estamos trabajando en un desarrollo, por ejemplo, un programa educativo, deberíamos trabajarlo en ambos aspectos. Aparte, deberíamos analizar, por ejemplo, los resultados, que es otro de los puntos esenciales dentro del monitoreo, que es qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a ir comparando respecto a lo programado, cuál es la parte de cuantificación, la diferencia, el análisis, las causas, los desvíos que pueden deberse al problema, al diseño, fallas, operaciones, cambios. ¿Cómo lo vamos a comparar? ¿En qué periodos los vamos a comparar? ¿Cuándo vamos a estimar los resultados futuros en la medida que generen lo suficiente, que estos cambios sean lo suficientemente grandes para que yo los pueda evidenciar de un momento a otro? Si yo hago una evaluación semanal, tal vez los cambios no se vean, pero si yo tal vez hago una evaluación cada 3 semanas, puedo notar algún cambio. Esto es lo que yo tengo que, al momento de analizar los resultados y ver cómo lo voy a ir regularizando y trabajar en tomarlos en cuenta para futuros periodos de gestión. Finalmente, tenemos la evaluación ex post, que se lleva a cabo durante toda la etapa de operación para determinar si es conveniente primero continuar con el proyecto, definir el requerimiento, reprogramarlo, o simplemente es para finalizar el proyecto. Esta evaluación también se puede llevar a cabo, como les decía, una vez terminada o concluida el proyecto. Pero, a diferencia de las evaluaciones ex antes, en el que se trabaja con objetivos y metas a alcanzar, en este caso vamos a utilizar datos reales, medidos del proyecto, y son como datos finales. Cuando ya se contó con un sistema de monitoreo, son datos relativos, pero esta actividad me permite identificar en un momento final, coger todos los datos disponibles, que sean confiables, que sean válidos para poder finalizarlo. Esta evaluación debemos trabajarlo en los aspectos de cobertura, focalización, eficacia, eficiencia, impactos, relación entre costo-impacto. Y esta evaluación deberá estar marcada en indicadores de éxito, en indicadores de dificultad, indicadores de contexto. Terminada la evaluación, sus resultados deberán estar distribuidos al interior de la institución, en forma interna de la organización, de manera de analizarlos y hacer las correcciones necesarias para un futuro proyecto, para mejorar, por ejemplo, la parte de eficacia, la parte de eficiencia, el impacto, los resultados, la parte irreversiblemente negativa que no pudimos solucionar, decidir si es que el programa o el proyecto se cierra. Los resultados de la evaluación de impacto se pueden informar de manera análoga a los monitoreos inicialmente. O, por último, en este caso, es necesario y sería muy interesante que hagan conocer su experiencia a otros. Es necesario que dentro de estos proyectos, al finalizar la ejecución de un proyecto, la puedan socializar. Ahora, por el medio de la web 2.0, se puede socializar todo este tipo de proyectos, divulgarlo. Entre más gente conozca su proyecto, más gente podrá coger las cosas valiosas de alimentarse, y a su vez ustedes harán lo mismo de otra institución o tomarán en cuenta otros ejemplos. Agradezco mucho la atención prestada a esta videoconferencia. Una vez más les pido disculpas por el retraso. Les recuerdo mi correo, que es agajardo@utpl.edu.es. Para cualquier duda o para cualquier interrogante, estoy a sus órdenes. Y pueden contar conmigo a través de mi entorno virtual de aprendizaje. Se subirá el PowerPoint utilizado, la videoconferencia,
y también el proyecto de escuelas gestoras de calidad hacia caminos de futuro, que eso les puede servir mucho a ustedes para tomar ciertas experiencias muy ricas, muy valiosas dentro del ámbito educativo. No sé si tenemos tiempo para alguna interrogante o alguna duda. Como ya les había dicho, dentro de su trabajo a distancia, que se encuentra enfocado en 3 aspectos, en 3 áreas. La primera, procuren no hacerlo textual, basarse en las temáticas principales, en las ideas principales, muy puntuales, directas. No quiero una réplica del texto. Además, como una recomendación, los trabajos recuerden que tienen que venir anillados con su respectiva carátula. Procuren verificar el orden de los mismos, eliminar gráficos innecesarios que distraen, que no tienen alusión al tema, que no son referentes al tema. Dentro del diseño de proyectos, ustedes tienen la libertad de diseñar el proyecto en el ámbito que ustedes quieran. Me informan que no tenemos más tiempo y no hay preguntas. Muy buenas tardes, un gusto haber compartido con ustedes este